Si estás estudiando inmunología o por alguna razón te interesan estos temas, este vídeo puede resultar muy interesante para ti, pues está dedicado a la teoría de la selección clonal. Esta teoría es tal vez la más importante para comprender cómo es que funciona la respuesta inmune específica o adquirida. Te explica fenómenos tales como la memoria inmunológica, la base en la que se sustenta el desarrollo de vacunas, los anticuerpos monoclonales, entre otras. Es tan importante que sus autores recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por esta teoría. Así que te invito a ver el vídeo. Te propongo un interesante ejercicio en este vídeo. Intenta contestar las preguntas que te voy a ofrecer a continuación, pero siempre utilizando argumentos de mecanismos celulares y moleculares. Son preguntas relevantes para entender cómo funciona el sistema inmune y cómo nuestro cuerpo nos defiende de gérmenes patógenos. La primera es: ¿cómo es posible que nuestro organismo produzca billones de anticuerpos diferentes, cada uno específico para cualquier proteína que penetre a nuestro cuerpo? O sea, cualquier germen que penetre e incluso moléculas que no existen en la naturaleza, que son sintetizadas por el hombre, para cualquiera que penetre, nuestro organismo es capaz de sintetizar un anticuerpo específico para ella. ¿De dónde salen tantos anticuerpos? Sobre todo esta gran variedad de billones de anticuerpos distintos. Otra pregunta interesante es: ¿por qué cuando un virus penetra por primera vez en nuestro organismo no hay anticuerpos en la sangre contra ese patógeno? Y por esa razón sufrimos la enfermedad, o sea, padecemos los síntomas. Sin embargo, al cabo de 7 a 10 días desaparecen los síntomas de la enfermedad, o sea, nos curamos de la enfermedad y quedamos inmunes para encuentros futuros contra ese virus. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Por qué solo nos ofrecen protección para un germen particular? O sea, la vacuna contra el virus de la hepatitis B solo nos protege contra el virus de la hepatitis B. Y la vacuna contra el coronavirus solo nos protege contra el coronavirus. ¿Dónde está la explicación molecular y celular de este fenómeno? ¿Por qué la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus o cualquier otra vacuna similar se inyecta varias semanas después de la primera dosis y no al día siguiente? Por supuesto, fuese más conveniente, por varias razones de salud pública, que se pudiese administrar o inyectar la vacuna al otro día o 2 días después. Sin embargo, hay que esperar posiblemente más de 20 días. ¿Cuál es la razón? Recuerda que siempre son argumentos celulares y moleculares. ¿Por qué no producimos anticuerpos contra nuestras propias moléculas? Y esta es la última pregunta. Ahora te sugiero lo siguiente: trata de contestarla sin seguir viendo el vídeo por ti solo, y al final entonces puedes cotejar tus respuestas iniciales con la respuesta final. Si la respuesta inicial se aleja de la final, pues el vídeo ha sido mucho más útil para ti. Esta teoría de la selección clonal ofrece una respuesta para todas estas interrogantes, de manera que la vamos a explicar paso a paso. La primera información importante es que los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, se fabrican en la médula ósea. O sea, ahí es donde maduran. Y una vez que se producen, esos linfocitos ya empiezan a expresar en su membrana el receptor de antígeno. En este caso es una versión del anticuerpo, como les he dibujado aquí. O sea, es una versión que atraviesa la bicapa lipídica y en toda la superficie de esta célula, de este linfocito B, ya maduro, está cubierto por miles de moléculas de anticuerpos de este tipo, que en este caso se llama receptor de antígeno. Ahora, este linfocito no secreta ese anticuerpo, sencillamente lo expresa en su membrana. Y el mecanismo de producción del linfocito garantiza, por un mecanismo aleatorio de recombinación de genes, que se formen millones y billones de linfocitos distintos. He tratado de representárselo aquí con colores distintos, lo que quiere decir que cada uno tiene una especificidad diferente, por un mecanismo que no vamos a explicar ahora, pero que es aleatorio. O sea, las conformaciones de las regiones variables de estos anticuerpos, que es lo que le da la especificidad, se forma por un mecanismo totalmente al azar, pero que garantiza que la variabilidad o el repertorio sea de billones de linfocitos distintos. Se ha calculado de manera teórica que puede ser un número tan grande como 10 a la 12 especificidades distintas. Ahora, quiere decir entonces que cada linfocito va a tener una especificidad diferente, que es lo que he tratado de representarles con los distintos colores. O sea, que este linfocito expresa en su membrana moléculas de anticuerpos con una especificidad para un antígeno X, cualquiera, para una conformación molecular determinada, pero que todas estas moléculas que toco aquí, todas son idénticas. Este linfocito siempre va a expresar, una vez que sale ya maduro, el mismo anticuerpo en su membrana, con la misma especificidad.
Si este linfocito se multiplicase por mitosis, su progenio, o sea, los linfocitos que se originan a partir de él, todos van a expresar siempre el mismo anticuerpo. Pero que, como ven, cuando se van fabricando en la médula ósea, se producen billones de linfocitos distintos. Quiere decir que cada uno tiene una especificidad diferente, pero que siempre en la membrana de cada uno de ellos está siempre el mismo tipo de anticuerpos. O sea, que tenemos ya, antes que penetren los antígenos, ya nuestro organismo tiene billones de linfocitos distintos, ya está el repertorio completo de linfocitos que van a secretar los distintos tipos de anticuerpos. O sea que no es necesario que entre el antígeno, ya están los linfocitos que tienen ya previamente elaborados los anticuerpos para cualquier antígeno que penetre. ¿Qué sucede? Que si son billones de linfocitos diferentes, deben imaginar que de cada uno tiene que existir muy poco, porque si no, no cabe en nuestro organismo, si las cuentas no dan. Entonces esa es la otra premisa, que efectivamente hay billones de linfocitos distintos, pero de cada uno hay muy poquito. 1, 2, 3, 4, bueno, muy pocos. Y entonces esto es la primera diríamos, premisa, ¿no? Para comprender esto. Ahora, ¿qué sucede cuando llega un germen? Cuando llega un germen, vamos a suponer que sea el coronavirus y que esta es una proteína del coronavirus. Cuando llega el virus, por primera vez, que es el ejemplo que vamos a utilizar, para él hay muy pocos linfocitos ya con los anticuerpos. Entonces, el germen empieza a buscar, fíjense, el contacto, y aquí lo remito a el vídeo de la estructura del anticuerpo y la unión del antígeno con el anticuerpo. Este antígeno va a ir probando linfocito por linfocito como si fuese una llave que va probando distintas cerraduras, estos 10 a la 12 linfocitos distintos, él va probando y probando hasta que se encuentra con la conformación que es adecuada para él, o sea, complementaria. Y una vez que se une esa unión, provoca un cambio aquí a nivel de las membranas, de las moléculas que se asocian incluso a este receptor, y se transmite una información, o sea, hacia el interior de la célula que hace que la célula entre en el ciclo celular, en la mitosis, porque no les decía, estas células inicialmente ni secretan anticuerpos ni se multiplican por mitosis. Pero si llega el antígeno para el cual ellas están programadas o son complementarias, cuando ese antígeno toca ese receptor de membrana, esta célula se activa, entra en mitosis y empieza entonces a multiplicarse. Y sucede esto, o sea que salen miles y miles de células y millones de células, pero con la misma especificidad, fíjense, todas azules. O sea, se amplifica el clon y de aquí el nombre de la teoría, selección clonal. El antígeno, el virus que entra, es quien selecciona su clon de linfocito. Este es el clon mío. O sea, por supuesto, esto es metafórico, ¿no? Porque es el que encaja perfectamente en la complementariedad. Y una vez que lo toca, pues multiplica y amplifica ese clon. Este clon se va multiplicando por mitosis y al mismo tiempo se van diferenciando las células en células secretoras de anticuerpos, que son células plasmáticas. Y hace un cambio este gen que codifica para el anticuerpo y ya no se expresa en la membrana, sino que empieza a secretarse. O sea, hay una variedad de este mismo anticuerpo con la misma especificidad que entonces empieza a producir grandes cantidades de anticuerpos hacia todos los líquidos corporales. Y entonces estos anticuerpos empiezan a unirse y a neutralizar el virus que penetró. Esto es lo que sucede en la respuesta inicial o primaria. Esta gran cantidad de anticuerpos, por supuesto, van neutralizando el virus y van todos los mecanismos que llevan a la destrucción del virus y entonces se produce la curación de la enfermedad. O sea, el propio sistema inmunitario, a través de esta respuesta de anticuerpos, ha resuelto el problema. Y entonces ya se acaban los síntomas. ¿Y qué sucede si al cabo de un tiempo llega el mismo virus, el mismo por segunda vez, entra al organismo? Bueno, ya aquí la situación es distinta. O sea, ya ahora no tiene que vérsela con un solo linfocito, tiene que buscar uno solo de todos estos, sino que ya hay cientos y millones que están preparados para recibirlo, porque estas células, por eso se suelen llamar células de memoria, porque tienen la misma especificidad, y es como si el sistema, esto también es metafórico, es como si el sistema inmunitario tuviese memoria, recordara, pero en realidad lo que está sucediendo, por eso le decía que lo expliquen en términos celulares y moleculares, porque la memoria es más metafórica que otra cosa, sencillamente lo que ha ocurrido es que se ha amplificado el clon de linfocitos específicos contra esto. Entonces, ya aquí tendría que tocar todos estos, como les represento aquí, y cada vez que toca uno ocurre lo mismo que ocurrió aquí, o sea, a partir de este se producen millones y a partir de este también, pero incluso estos linfocitos están en un estadio de diferenciación un poco más avanzado que este linfocito virgen y responde mucho más rápido y vuelve a ocurrir este proceso de formarse células plasmáticas
y de secreción de anticuerpos. Ahora, esta respuesta es mucho más potente porque se parte de muchos más linfocitos específicos y es tan potente que apenas notamos que el virus penetró. Por eso es la inmunidad, o sea, es tan rápida porque ya están los anticuerpos en sangre, porque ya están las células de memoria en grandes cantidades específicas y entonces la respuesta es mucho más potente que incluso no nos percatamos, no hay síntomas de que el virus entró y se volvió a amplificar estos clones para futuros encuentros, no solo el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto encuentro, siempre provocaría esto y ya esa es la explicación de por qué quedamos inmunes. Estas células pueden durar años, llamadas células de memoria, o sea que la activación del clon produce dos variantes, unas células que quedan de memoria que no llegan al estadio completo de diferenciación, otras que se diferencian en células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos y que sí tienen una vida mucho más corta, pero como están estas células pueden rápidamente convertirse en estas una vez que entre por segunda, tercera ocasión el nuevo virus. Y en forma general, esto es lo que nos dice la teoría de la selección clonal. Vamos a pasar ahora, ya con esta teoría de base, a contestar las preguntas, que algunas cosas nos vamos a repetir un poco, pero vamos a ir contestando cada una de ellas. ¿Cómo es posible que nuestro organismo produzca billones de anticuerpos diferentes, cada uno específico para cualquier proteína que penetra a nuestro cuerpo? Es lo que le decía, este proceso ocurre en la médula ósea y es un proceso aleatorio de rearreglo de genes de las inmunoglobulinas que provoca, por un mecanismo puramente al azar, billones de especificidades distintas. Pero, ¿cómo es posible? Primero porque de cada especificidad hay muy pocos linfocitos. Esa es la explicación de por qué caben, ¿no?, en nuestro organismo. Porque son muy pocos y además este proceso, como es aleatorio, no está diseñado, diríamos, para un receptor para un determinado antígeno, sino que es aleatorio, como si hiciésemos, por ejemplo, llaves para distintas cerraduras, pero no tenemos ningún molde. Sencillamente vamos a decir, vamos a fabricar billones de llaves distintas, todas distintas. Pues la probabilidad, un problema puramente probabilístico, de que una de esas llaves, de esas 10 a la 12 llaves distintas, abra cualquier cerradura es muy grande, porque es muy amplio el repertorio. Y esa es la explicación a esta interrogante. ¿Por qué cuando un virus penetra por primera vez en nuestro organismo no hay anticuerpos en la sangre contra ese patógeno y sufrimos la enfermedad? Al cabo de 7 a 10 días desaparecen los síntomas y quedamos inmunes para encuentros futuros. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el virus por primera vez no hay anticuerpos porque estas células expresan el anticuerpo en la membrana pero no lo secretan. Eso es la primera razón. Y la segunda es que son muy pocas. Entonces el virus se puede multiplicar a su antojo, el virus o cualquier patógeno. Y es el periodo ese que estamos con los síntomas, incluso si puede ser grave la enfermedad, puede ser hasta fatal. Pero la mayoría de las infecciones virales, vamos a poner por caso el propio coronavirus o incluso los virus del catarro común, llegan, nos dan una serie de síntomas porque no hay anticuerpos contra ellos y eso dura aproximadamente 7 a 10 días. ¿Por qué 7 a 10 días? Y desaparecen los síntomas. Porque es el tiempo necesario para que de una célula por mitosis, que es un proceso que primero son 2 células, después son 4, después son 8, después 16, y así de manera exponencial, pero que eso demora días en obtener millones de células del mismo clon, de la misma especificidad, eso demora días, y también que se diferencie en células plasmáticas. Y una vez que ya hay una cantidad importante de anticuerpos en todos los fluidos y que empiezan a neutralizar el virus y a destruir las células infectadas, pues entonces ya se produce la curación de la enfermedad, pero que ese proceso dura esto. Casi siempre para la mayoría, ¿no?, de los gérmenes. Pues por supuesto que puede haber variaciones, pero estoy hablando de lo más común que suceda. ¿Cómo funcionan las vacunas y por qué solo nos ofrecen protección para un germen particular? Bueno, ¿cuál es la lógica de las vacunas? Aunque las primeras vacunas se hicieron de manera empírica y no se sabía lo que sucede, esta teoría también es la que soporta el diseño de vacunas. ¿Qué es lo que hace la vacuna? ¿Qué es lo que hace? Pues sencillamente trata de engañar al sistema inmune, o sea, como si llegase el germen, trata de simular este paso, pero lo hace con una variante del germen o una proteína o una forma de presentar el antígeno del germen que no sea patogénico, o sea, que estimule los linfocitos, pero que no dé síntomas. Es lo que se llamó, la mayoría de las vacunas que se llaman gérmenes atenuados. Atenuados quiere decir que no te da los síntomas, no te da la enfermedad, pero mantiene sus características estructurales antigénicas. Entonces, en muchos casos,
Vamos a poner el ejemplo de la hepatitis B. Lo que se administra no es el virus, sino una proteína viral que se sabe que es la importante para que se neutralice la infección viral, y eso es lo que se inyecta. Entonces sería esto que está aquí, y ahí estimula todos los linfocitos que están programados para reconocer esa proteína, y ocurre todo esto, pero no ocurrió los síntomas de la enfermedad. Sencillamente se estimularon los clones como si hubiese existido una infección natural, pero fue engañado el sistema inmune con este antígeno. Las variantes que hay para hacer eso son muchas. Por ejemplo, la del coronavirus utiliza una estrategia muy interesante, que es que se introduce un RNA mensajero que codifica para esa proteína. Ese RNA entra a nuestras propias células, y nuestras propias células son las que producen esa proteína, que entonces va a estimular los linfocitos. Y es un proceso un poco más complejo, que no creo que deban comprender ahora, pero que lo que se hace es engañarlo, o sea, hacer una estrategia de que vea el mismo antígeno, pero sin que cause la enfermedad. ¿Y por qué es para un solo germen? Porque ya saben ustedes la especificidad antígeno-anticuerpo. Lo que se administra en este caso es la proteína o el antígeno de un germen determinado, y los clones que se amplifican son los que son específicos para él. Los otros no se enteran de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando entra el germen real, que es lo que sucede en las vacunas, ¿por qué nos protegen? Porque cuando entra el germen, en este caso por primera vez, pero es como si fuese por segunda, porque ya está todo esto, este trabajo está adelantado, porque se engañó con ese antígeno que forma parte de la vacuna al sistema inmunitario. ¿Por qué la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus o cualquier otra vacuna? La hepatitis B también se utiliza, una dosis ahora, otra de aquí a 6 meses y así. ¿Cuál es la razón por qué hay que esperar? Porque hay que esperar, porque ya saben ustedes que tienen que ocurrir o pasar un tiempo para que este clon se multiplique y se formen millones de linfocitos idénticos. Y entonces es el momento para dar la segunda dosis y estimular a muchos de ellos, porque si se da aquí, al otro día, vamos a suponer, se dividió en dos. Vamos a simplificarlo, por supuesto. Y lo que habría para estimular serían 2 linfocitos. Sin embargo, si esperamos 20 días, ya hay una gran cantidad de linfocitos de memoria que se van a estimular cada uno de ellos, y la respuesta final de anticuerpo va a ser mucho mayor. O sea, varios órdenes de magnitud mayor. ¿Por qué no producimos anticuerpos contra nuestras propias moléculas? Es lo que se conoce como la tolerancia inmunológica. Esta pregunta es muy pertinente, porque como el proceso de generación de la variedad de linfocitos es aleatorio, es altamente probable que se produzcan linfocitos cuya especificidad es contra nuestras propias moléculas. De hecho, así ocurre. Pero cuando estos linfocitos están madurando en la médula ósea, que no han salido todavía a los órganos linfáticos secundarios, si en ese momento este linfocito se pone en contacto con el antígeno para el cual está programado, que en este caso serían las propias moléculas que están ahí en la médula ósea. Si ocurre antes de tiempo, ese contacto, en vez de activarse y multiplicarse, lo que hace es que muere por apoptosis. Entonces, todos los clones que salen por este proceso aleatorio, con una especificidad para nuestras moléculas, se eliminan. Y solo salen de ahí, de la médula ósea, los clones que reconocen otra cosa, otra molécula que no sea nuestra. Esa es la explicación de por qué no producimos anticuerpos, porque los clones que estaban programados para reconocer nuestra molécula son eliminados. Bien, y eso es lo que nos dice la teoría de la selección clonal. Espero que hayan cotejado sus respuestas y que sean similares a la explicación que le hemos dado. Y no queríamos terminar por un sencillo acto, diríamos, de ético, ¿no? De reconocer o darle un breve homenaje a los pioneros, o a los científicos que pudieron desentrañar estas preguntas tan interesantes de la ciencia, que estuvo durante casi todo el siglo, la primera mitad del siglo XX. Cómo era posible esto, que se generase esa variedad tan grande de anticuerpos. Y estos 2 científicos recibieron el premio Nobel en distintos años, incluso por distintas cosas, pero todas relacionadas con el descubrimiento de la teoría de la selección clonal. De hecho, a este señor, a Marc-Alan Bournet, a quien se considera el principal autor de esta teoría, que por supuesto después se ha ido refinando y cada vez ya no es una teoría, sino que está confirmada por muchos hallazgos prácticos, empíricos. De hecho, la tecnología de los anticuerpos monoclonales que se desarrolló después se basa en esto, o sea, se basa en esta teoría. Y las vacunas también. Claro, no quería dejar pasar, porque creo que este es uno de los
científicos más geniales de la inmunología, de los aportes más importantes. Todavía yo me pregunto cómo fue posible que este señor, esto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dio una teoría de cómo era posible que se produciesen anticuerpos diferentes, esa variedad, cuando entraba el patógeno o la toxina, y después a los varios días, y dio una teoría que le llamó teoría de las cadenas laterales, que si se fijan, estos son dibujos de esa época, que se parece mucho a lo de la selección clonal. O sea, en la superficie de la célula, decía él, están esas cadenas laterales, que ya hoy sabemos que son los anticuerpos, y que cuando se une ahí lo que penetra, el antígeno, lo que sea, hace que se produzcan más y más, y entonces esas son las que van a neutralizar a el agente que entra. O sea, es realmente una idea muy prematura para la época, pero que forma una premisa importante para lo que ya llegó a ser la teoría de la selección clonal. Bueno, y finalmente quería decirte que si este vídeo te ha sido útil, recuerde que está concebido para ayudarte a comprender los temas de inmunología, ayudarte en el estudio. Si te ha sido útil, pues bueno, pues te agradezco que le des like o que te suscribas al canal, porque van a venir más vídeos. Y lo más interesante es que también que comentes qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta, cómo quisieras que hiciésemos este tipo de vídeos, y sobre todo que sugieras otros temas de inmunología para tratar en futuros vídeos. Muchas gracias.